Salve María, queridos hermanos. Un fuerte abrazo desde Lima, Perú, a todos ustedes. Gracias por su continuo apoyo y por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones. Es un honor tenerlos con nosotros en esta ocasión y quiero expresar mi agradecimiento por su lealtad y por ser parte activa de nuestra comunidad de fe. Hoy tenemos un tema muy importante que tratar, un tema que está causando mucha reflexión y discusión entre los creyentes. Hoy hablaremos sobre el eclipse lunar que ocurrirá el 9 de septiembre de 2025 y cómo este evento se conecta con profecías bíblicas que nos han sido transmitidas a lo largo de los años. Además, discutiremos el fenómeno del cometa 31 Atlas de la NASA, un suceso que está captando la atención de científicos y profetas por igual. Este eclipse, que será visible en varias partes del mundo, trae consigo una serie de señales y no podemos dejar de analizar lo que podría estar ocurriendo en el plano espiritual. Las profecías que se mencionan sobre estos eventos nos invitan a reflexionar sobre el fin de los tiempos, la necesidad de estar preparados espiritualmente y, sobre todo, de entender los mensajes que nos llegan a través de estos fenómenos celestiales. Antes de comenzar con este análisis, quiero reconocer las recientes profecías de figuras místicas y profetas que han hablado sobre estos tiempos que estamos viviendo. Nos invitan a la reflexión profunda y a prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Ahora, los invito a unirse en oración, buscando la guía y protección de nuestro Señor en este momento tan importante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, comencemos con el análisis de lo que significan estos fenómenos, comenzando por el eclipse lunar y las profecías relacionadas. Queridos hermanos, como mencionamos en nuestra introducción, el 9 de septiembre de 2025 será un día que marcará un hito en la historia de la humanidad debido al eclipse lunar total que podremos presenciar en varias partes del mundo. Este evento astronómico, que es parte de los fenómenos naturales que ocurren a lo largo de los siglos, ha sido interpretado desde tiempos antiguos como una señal de grandes cambios y transformaciones, tanto en el plano físico como espiritual. A lo largo de la historia, los eclipses han sido momentos de reflexión, y para nosotros hoy no es diferente. Los eclipses, especialmente los lunares, tienen un simbolismo profundo. La luna, que refleja la luz del sol, se oscurece y se tiñe de rojo, una visión que los antiguos veían como la manifestación de la ira de Dios o como una advertencia de eventos inminentes. Este fenómeno ha sido interpretado por muchos, especialmente por los profetas bíblicos, como el preludio a juicios divinos o como una señal de grandes cambios en el mundo. En el libro de Joel, específicamente en el capítulo 2, versículo 31, encontramos la siguiente advertencia: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Este versículo no solo describe un evento astronómico, sino que es una advertencia de lo que está por venir, un anuncio de la proximidad de un cambio radical. La luna transformada en sangre y el sol convertido en tinieblas nos invitan a prepararnos espiritualmente, a ver más allá del cielo físico y reconocer que estos eventos están profundamente ligados con los tiempos profetizados. Este eclipse, hermanos, es más que un fenómeno astronómico, es un signo, un recordatorio de que los tiempos que estamos viviendo no son simplemente una casualidad. Los místicos, como los de Fátima, han hablado claramente de señales como esta,
invitándonos a prepararnos espiritualmente. Fátima nos advirtió que en tiempos de crisis espiritual debemos proteger nuestros hogares y nuestros corazones, tal como sucedió en Egipto durante la liberación de los israelitas. El ángel de la muerte pasó por encima de los hogares que habían marcado sus puertas con la sangre de un cordero, y lo mismo se nos pide a nosotros hoy: consagrar nuestros hogares y nuestras vidas a Cristo para que no seamos tocados por el mal. A medida que el mundo avanza hacia tiempos difíciles, las profecías de figuras como Luz de María, Michelle Rodríguez y los mensajes dados a Fátima nos han dejado instrucciones claras. El combate espiritual es inevitable, pero la preparación es nuestra responsabilidad, y esa preparación comienza no solo con actos externos, sino con una renovación interna de nuestro ser, con un llamado urgente a convertirnos, a abandonar el viejo hombre y a vestirnos de lo espiritual como reflejo de Cristo en cada momento y lugar. Este eclipse es un recordatorio tangible de que, aunque los cielos sean cielos, los tiempos de Dios no se limitan a lo que vemos. El cielo se convertirá en tinieblas, pero nuestra fe debe ser nuestra luz. La oscuridad del eclipse será para algunos un signo de terror, pero para nosotros, los hijos de la luz, debe ser una llamada a la acción espiritual. Este evento nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas y nuestra preparación espiritual. Como nos enseñan los profetas, debemos estar preparados en todo momento, no solo para los eventos que puedan ocurrir el 9 de septiembre, sino para el momento que el Señor decida que es el nuestro. Y esa preparación no depende de las señales del cielo, sino de cómo vivimos cada día. Estamos listos para encontrarnos con nuestro Creador. Con esta reflexión, pasemos ahora a hablar de la preparación espiritual que debemos tener para este tiempo. La preparación no solo debe ser externa, sino sobre todo interna. La renuncia al pecado y la conversión son pasos fundamentales para estar listos para lo que venga, porque el Señor nos llama a vivir en santidad y a caminar en su luz. Ahora, sigamos con lo que es esencial en esta etapa de preparación: el arrepentimiento y la conversión espiritual. La señal de este eclipse es solo una advertencia, pero la verdadera preparación comienza en el corazón de cada uno de nosotros. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para cambiar nuestra vida y seguir a Cristo con todo nuestro ser? Para prepararnos espiritualmente, es esencial recordar que no basta con ver los signos en el cielo o esperar que las señales externas nos muestren el camino. La verdadera preparación, hermanos, se forja dentro de nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de su relación personal con Dios, y es en esa relación donde debemos centrarnos en estos tiempos de incertidumbre. La preparación espiritual comienza en el corazón, con el deseo firme de cambiar y vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. No es suficiente con simplemente reconocer los signos del fin de los tiempos. Debemos cultivar una vida interior que refleje la luz de Cristo en todo lo que hacemos. El mundo está lleno de distracciones, y cada día nos enfrentamos a tentaciones que nos alejan de Dios. El primer paso hacia una verdadera conversión es el arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que no solo se expresa en palabras, sino en acciones concretas. La confesión regular es un sacramento que renueva nuestra alma y nos reconcilia con Dios. El arrepentimiento sincero y la confesión de nuestros pecados son el principio de la transformación espiritual. Pero no basta con simplemente confesar.
Es necesario tomar la decisión de no caer de nuevo en los mismos pecados. Vivir en Cristo no es un acto momentáneo, sino una decisión diaria de vivir en su luz y seguir su ejemplo. El pecado es una carga que nos separa de Dios, y para renunciar al pecado, debemos hacer un esfuerzo consciente por renunciar a los placeres temporales del mundo, el materialismo, las habladurías, la vanidad, la arrogancia. Todo esto son distracciones que nos alejan de lo divino. Cuando permitimos que estas tentaciones tomen control de nuestras vidas, nos olvidamos del propósito verdadero que Dios tiene para nosotros. Renunciar a lo mundano es un acto de liberación, es un acto de fe, de confiar en que lo que Dios nos ofrece es mucho más grande que cualquier cosa que el mundo pueda proporcionarnos. El camino hacia la renovación espiritual requiere de un esfuerzo constante. Practicar las disciplinas espirituales diarias como la oración, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno y la adoración nos ayudan a mantenernos centrados en lo que verdaderamente importa. Es fácil distraerse en este mundo agitado, pero Dios nos llama a encontrar tiempo para apartarnos de las distracciones y buscar su presencia. Este no es solo un ejercicio de autodepuración, sino una búsqueda constante de la santidad. Renunciar al pecado y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios no significa vivir una vida sin pruebas. La vida cristiana está llena de desafíos, pero también de gracias abundantes. Cuando nos alejamos del pecado, abrimos el camino para que Dios actúe en nosotros de manera más plena. Nos volvemos más receptivos a su voz, más conscientes de su voluntad y más comprometidos con hacer el bien en su nombre. Es en la renuncia al pecado donde encontramos la verdadera libertad, porque en Cristo, hermanos, somos nuevos. No estamos llamados a vivir según los deseos de la carne, sino a vivir como hijos e hijas de Dios, reflejando su amor y su paz en este mundo. Esta es la verdadera preparación, que no depende de eventos externos, sino de un corazón sincero que busca agradar a Dios en todo lo que hace. Al prepararnos espiritualmente, debemos tener claro que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos la gracia de Dios para resistir las tentaciones y permanecer firmes en la fe. El Espíritu Santo es nuestro guía y protector, quien nos fortalece en los momentos de debilidad y nos ilumina en la oscuridad. Solo cuando confiamos plenamente en Él y en su poder transformador, podemos ser verdaderamente renovados. La preparación espiritual no es una opción, sino una necesidad en estos tiempos. No podemos esperar que el fin de los tiempos o las señales del cielo cambien nuestra vida si no hemos hecho nada para cambiar nosotros mismos. El arrepentimiento y la renovación espiritual son las llaves que nos abren las puertas a una vida plena en Cristo, una vida de paz, de propósito y de esperanza. Así que, queridos hermanos, les hago un llamado urgente. Preparémonos espiritualmente, no solo para lo que pueda venir, sino para vivir en armonía con la voluntad de Dios cada día, y que nuestra renovación espiritual nos lleve a ser luz en este mundo, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. La confesión regular es un sacramento que renueva nuestra alma y nos reconcilia con Dios. El arrepentimiento sincero y la confesión de nuestros pecados son el principio de la transformación espiritual, pero no basta con simplemente confesar. Es necesario tomar la decisión de no caer de nuevo en los mismos pecados. Vivir en Cristo no es un acto momentáneo, sino una decisión diaria de vivir en su luz y seguir su ejemplo. El pecado es una carga que nos separa de Dios,
Y para renunciar al pecado, debemos hacer un esfuerzo consciente por renunciar a los placeres temporales del mundo, el materialismo, las habladurías, la vanidad, la arrogancia. Todo esto son distracciones que nos alejan de lo divino. Cuando permitimos que estas tentaciones tomen control de nuestras vidas, nos olvidamos del propósito verdadero que Dios tiene para nosotros. Renunciar a lo mundano es un acto de liberación, es un acto de fe, de confiar en que lo que Dios nos ofrece es mucho más grande que cualquier cosa que el mundo pueda proporcionarnos. El camino hacia la renovación espiritual requiere de un esfuerzo constante, practicar las disciplinas espirituales diarias, como la oración, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno y la adoración, nos ayudan a mantenernos centrados en lo que verdaderamente importa. Es fácil distraerse en este mundo agitado, pero Dios nos llama a encontrar tiempo para apartarnos de las distracciones y buscar su presencia. Este no es solo un ejercicio de autodepuración, sino una búsqueda constante de la santidad. Renunciar al pecado y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios no significa vivir una vida sin pruebas. La vida cristiana está llena de desafíos, pero también de gracias abundantes. Cuando nos alejamos del pecado, abrimos el camino para que Dios actúe en nosotros de manera más plena, nos volvemos más receptivos a su voz, más conscientes de su voluntad y más comprometidos con hacer el bien en su nombre. Es en la renuncia al pecado donde encontramos la verdadera libertad, porque en Cristo, hermanos, somos nuevos. No estamos llamados a vivir según los deseos de la carne, sino a vivir como hijos e hijas de Dios, reflejando su amor y su paz en este mundo. Esta es la verdadera preparación, que no depende de eventos externos, sino de un corazón sincero que busca agradar a Dios en todo lo que hace. Al prepararnos espiritualmente, debemos tener claro que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos la gracia de Dios para resistir las tentaciones y permanecer firmes en la fe. El Espíritu Santo es nuestro guía y protector, quien nos fortalece en los momentos de debilidad y nos ilumina en la oscuridad. Solo cuando confiamos plenamente en Él y en su poder transformador, podemos ser verdaderamente renovados. La preparación espiritual no es una opción, sino una necesidad en estos tiempos. No podemos esperar que el fin de los tiempos o las señales del cielo cambien nuestra vida si no hemos hecho nada para cambiar nosotros mismos. El arrepentimiento y la renovación espiritual son las llaves que nos abren las puertas a una vida plena en Cristo, una vida de paz, de propósito y de esperanza. Así que, queridos hermanos, les hago un llamado urgente. Preparémonos espiritualmente, no solo para lo que pueda venir, sino para vivir en armonía con la voluntad de Dios cada día, y que nuestra renovación espiritual nos lleve a ser luz en este mundo, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Así, hermanos, es fundamental que no pongamos nuestra confianza en lo que el mundo dice que sucederá, sino en lo que Dios ya ha prometido. La preparación espiritual es la única que nos lleva a la paz duradera, porque no se basa en las circunstancias cambiantes, sino en una relación constante con el Señor. No sabemos cuándo llegará el fin o cuándo enfrentaremos dificultades, pero sí sabemos que Dios estará con nosotros, guiándonos, dándonos fuerzas y protegiéndonos. Es en este punto de nuestra vida que debemos recordar que la verdadera preparación no es para los signos visibles, sino para lo eterno. Todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene un propósito divino,
y nuestra tarea es permanecer fieles a su voluntad. Cuando vivimos con esta certeza en el corazón, la ansiedad por el futuro se disipa y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunda nuestra vida. El tiempo de Dios es perfecto y en Él encontramos el consuelo y la esperanza que necesitamos para enfrentar cualquier reto. Por lo tanto, aunque los tiempos sean inciertos y los signos que vemos en los cielos nos hablen de cambios por venir, debemos recordar que nuestra preparación debe ser espiritual, constante y plena de fe. Solo así podremos vivir con esperanza, sabiendo que Dios no nos abandonará y que su plan se cumplirá en el tiempo perfecto que Él ha destinado. El cometa 31 Atlas ha captado la atención no solo de los astrónomos, sino también de aquellos que siguen las profecías y los signos del fin de los tiempos. Este objeto, que fue descubierto por la NASA y se mueve a una velocidad impresionante a través del espacio, y aunque en un principio fue clasificado como basura espacial, rápidamente se le reconoció como un objeto mucho más significativo. Los científicos, después de examinarlo más de cerca, comenzaron a considerar la posibilidad de que fuera un cometa o incluso una nave espacial. El hecho de que se haya identificado como un objeto tan peculiar ha generado una gran cantidad de especulaciones. Las características que presenta 31 Atlas lo hacen un fenómeno único, y los astrónomos han estado observando de cerca su trayecto y composición. La idea de que este objeto provenga de un sistema estelar distante añade un misterio aún mayor, sugiriendo que 31 Atlas es mucho más antiguo que nuestro propio sistema solar. Lo que originalmente parecía ser un objeto común y corriente ha terminado siendo uno de los descubrimientos más sorprendentes de la astronomía moderna. Sin embargo, para aquellos que siguen las señales proféticas, este cometa no es solo un fenómeno científico. El cometa 31 Atlas está siendo considerado como una manifestación de los signos celestiales anunciados en las Escrituras y en las profecías de diversos místicos a lo largo de los siglos. En particular, el Visión de Garabandal, que habla de un gran ruido en el cielo, parece estar en perfecta sincronización con este descubrimiento. La visión. El Tados el Cometade, la visión que habla de un fenómeno cósmico impresionante como el preludio a grandes cambios en el mundo, encuentra eco en este cometa que se mueve rápidamente hacia nuestro sistema solar. Lo que es aún más fascinante es que el nombre del cometa 31 Atlas comienza con la letra A. Esta coincidencia no pasa desapercibida para aquellos que siguen las profecías bíblicas, ya que la revelación también habla de una estrella que caerá del cielo. En el libro de Apocalipsis se hace referencia a una estrella que se precipita hacia la tierra, un evento cósmico que está marcado por el juicio divino. La relación entre el cometa y este pasaje se vuelve aún más evidente al considerar que 31 Atlas no solo es un fenómeno raro, sino que su nombre parece simbolizar el inicio de grandes signos. Lo que estamos presenciando, hermanos, no es simplemente un evento astronómico. Este cometa, con su trayectoria única y su misteriosa naturaleza, es un mensaje del cielo, un llamado a reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo. Al igual que otros fenómenos cósmicos mencionados en las profecías, el cometa 31 Atlas parece ser una señal de que los eventos que marcarán el fin de los tiempos
están más cerca de lo que pensamos. No podemos ignorar que el cielo, como se nos dice en la Escritura, hablará antes de que lleguen los grandes juicios de Dios. Los signos en los cielos, como este cometa, son un recordatorio claro de que Dios utiliza todos los medios para advertirnos sobre lo que está por venir. Al igual que en tiempos antiguos, cuando las estrellas y otros fenómenos astronómicos eran señales de los eventos que marcarían el destino del mundo, hoy el cometa 31 Atlas es un señalamiento más de la cercanía de los tiempos finales. Es una oportunidad para detenernos y reflexionar sobre nuestra preparación espiritual, porque el fin no llega de una sola vez. Es un proceso que se va desvelando poco a poco, y cada uno de nosotros debe estar preparado para lo que venga. Este cometa no es solo un misterio para la ciencia, sino también una señal clara en el plan divino. Nos recuerda que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de gracia, pero también de advertencia. Dios, en su infinita misericordia, nos da estos signos para que nos arrepintamos y volvamos a Él, antes de que los eventos más grandes y definitivos tengan lugar. Este cometa, que viaja a través de la vastedad del cosmos, es solo uno de los muchos signos que precederán la gran intervención divina. La coincidencia de su nombre con las Escrituras, el hecho de que su trayecto sea tan inusual y la proximidad de este objeto a nuestro sistema solar nos invita a mirar más allá de lo físico. El 31 Atlas, en su movimiento acelerado, nos recuerda que el juicio de Dios se aproxima y debemos estar listos. El cielo, como ya hemos mencionado, es un testigo mudo de los eventos que se están desvelando sobre la tierra. Las profecías bíblicas nos alertan de los grandes signos que ocurrirán en los cielos antes de que llegue el juicio final. En el libro de Apocalipsis se describe con claridad la alteración cósmica que acompañará los últimos días. Estas señales no son simples fenómenos astronómicos, son avisos divinos, un llamado urgente para que volvamos al camino recto y nos preparemos para el regreso de nuestro Señor. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 13 y 14, se describe un fenómeno celestial impresionante, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fueron removidas de su lugar. Este pasaje describe un cambio total en el orden natural de las cosas, un desmoronamiento de la creación tal como la conocemos. Las estrellas cayendo, la desaparición del cielo y la remoción de montañas e islas no son meras metáforas, son representaciones de los trastornos cósmicos que anuncian el juicio divino. Este evento, tal como está descrito, resuena con lo que estamos presenciando en los cielos hoy. La presencia de cometas y fenómenos celestiales inusuales, como el cometa 31 Atlas, puede interpretarse como un símbolo de que los tiempos profetizados están cumpliéndose. Estos eventos no son casualidades, son señales de la proximidad del fin de los tiempos. El cielo está hablando y debemos escuchar. En los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis se describe aún más claramente cómo los fenómenos en los cielos servirán como aviso previo al juicio de Dios. El capítulo 8, versículo 10, nos dice: El tercer ángel tocó la trompeta, y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esta gran estrella que cae del cielo es otro de los signos proféticos que indican que el juicio de Dios está cerca.
¿Podría el cometa 31 Atlas ser esta estrella? La coincidencia de su nombre, que empieza con A, y el hecho de que se está aproximando a la Tierra hace que no podamos desestimar esta conexión. En el capítulo 9, versículo 1, se menciona: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella caída abre la puerta del abismo, lo que significa que con la caída de esta estrella o cometa se desatan fuerzas que traerán caos y purificación. Una vez más, los eventos cósmicos que estamos observando parecen concordar perfectamente con las descripciones bíblicas de los últimos días. Las señales en los cielos son mucho más que una simple ocurrencia astronómica. Son mensajes divinos. Cada uno de estos pasajes muestra la clara conexión entre los fenómenos celestiales y los juicios de Dios que se avecinan. Los cielos no son solo un escenario de belleza y maravilla, sino también un lugar de advertencia, un medio por el cual Dios comunica su voluntad antes de que llegue la gran tribulación. Los signos están aquí, y cada uno de nosotros tiene el deber moral y espiritual de prepararnos adecuadamente. Los trastornos celestiales que vemos ahora son parte de un cuadro mayor que nos está siendo revelado poco a poco. El cometa 31 Atlas, el eclipse lunar y otros eventos cósmicos son solo las primeras piezas del rompecabezas. Son recordatorios de que la soberanía de Dios se extiende más allá de la tierra y de que, cuando su juicio llegue, todo el orden natural será transformado. No son eventos aislados, sino una secuencia de señales que, en su conjunto, nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Al observar estos signos cósmicos, no solo debemos preguntarnos qué sucederá en el futuro, sino también cómo estamos respondiendo a la llamada divina. La profecía no es solo para conocer lo que está por venir, sino para cambiarnos ahora, para prepararnos para el retorno de Cristo y vivir con una fe renovada. El mundo en el que vivimos está pasando por transformaciones profundas, no solo en el ámbito político y social, sino también dentro de la Iglesia misma. Estas transformaciones, que parecen ser impulsadas por corrientes ideológicas modernas, están tocando incluso los cimientos de nuestra fe y doctrina. En particular, uno de los cambios más recientes y preocupantes es la introducción del lenguaje inclusivo en las Escrituras por parte de algunos obispos en Irlanda. Este cambio ha generado un debate profundo sobre el futuro de la doctrina cristiana y, sobre todo, sobre la fidelidad a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. La introducción de un lenguaje inclusivo en los textos bíblicos y litúrgicos no es simplemente una cuestión lingüística, sino un intento de adaptar las Escrituras a una visión contemporánea del mundo, buscando acomodarse a las demandas sociales de inclusión y equidad. Sin embargo, este enfoque puede diluir el mensaje auténtico que Cristo nos dejó, que no se basa en las tendencias del momento, sino en la verdad eterna de la palabra de Dios. Los valores tradicionales que han sostenido a la Iglesia durante siglos ahora se ven desafiados por una ideología que busca reinterpretar las Sagradas Escrituras, no para proteger su integridad, sino para ajustarlas a una visión humana que puede ser completamente contraria a la revelación divina. Este tipo de cambios, que parecen ser superficiales pero que tocan lo más profundo de la doctrina cristiana, nos recuerdan que el enemigo siempre buscará socavar la fe, ya sea mediante la tentación directa o utilizando las mismas instituciones que han sido establecidas para defender la verdad de Cristo.
Estos cambios no son aislados, son parte de un patrón más amplio en el que la sociedad secular empuja a las iglesias a adaptarse a sus valores en lugar de desafiar la cultura con la pureza de la enseñanza de Jesús. La Iglesia, en su misión de ser luz en medio de las tinieblas, no puede ceder ante estas presiones externas, pues al hacerlo, perdería su identidad y misión. En tiempos como los que vivimos, cuando las ideologías modernas buscan redefinir lo que es bueno y verdadero, es más importante que nunca que los fieles permanezcan firmes en su fe. La fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia es fundamental para mantener la pureza de la doctrina y para no sucumbir ante las falsas interpretaciones que nos desvían del camino de Cristo. La verdad no cambia con las modas. Lo que Cristo enseñó es eterno. Los principios sobre los cuales se construye la Iglesia no deben ser alterados para adaptarse a una visión relativa de la moralidad o la justicia. El verdadero camino de fe es uno de constancia y compromiso con la verdad revelada, aunque eso signifique ir contra la corriente del pensamiento popular. Debemos ser conscientes de que el tiempo en el que vivimos requiere más que nunca una fe firme. La Iglesia no debe convertirse en un reflejo de la sociedad, sino en un farol de esperanza y verdad en un mundo que pierde el rumbo. La fidelidad no se basa en el consenso de la mayoría, sino en la obediencia a Dios y en la permanencia de sus enseñanzas a lo largo del tiempo. La tentación de ceder ante presiones externas es siempre real, pero la historia de la Iglesia está llena de ejemplos de santos y mártires que se mantuvieron firmes en la fe, a pesar de las amenazas, las persecuciones y los cambios ideológicos. Nosotros también estamos llamados a seguir su ejemplo y a mantenernos fieles a Cristo y a su Iglesia, incluso cuando el mundo se tambalea y las voces modernas nos instan a adaptarnos a sus normas cambiantes. La fidelidad no es solo una cuestión de adherirse a las reglas, sino de vivir la verdad en todos los aspectos de nuestra vida. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra propia salvación, sino que también somos testigos del reino de Dios, proclamando con nuestras vidas que la verdad de Cristo es la única que nos lleva a la paz eterna. El desafío está claro: mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de los vientos en contra, y recordar siempre que el Evangelio de Cristo nunca cambia. En estos tiempos de incertidumbre, el mundo está viendo cómo los gobiernos de diversas naciones están tomando medidas extraordinarias para prepararse ante lo que consideran catástrofes globales inminentes. Francia, Reino Unido y Estados Unidos están implementando planes que incluyen desde preparaciones militares hasta el refuerzo de sistemas de seguridad y la creación de búnkeres subterráneos. Estos países, que históricamente han sido pilares de la estabilidad mundial, ahora enfrentan una creciente preocupación por un futuro incierto. La posibilidad de una guerra global, el colapso económico y otros escenarios catastróficos son ahora parte de las agendas políticas, reflejando una creciente conciencia de que el mundo está al borde de un cambio trascendental. Estas preparaciones globales no son meras casualidades ni acciones aisladas, son señales claras de que algo más grande está en marcha. Los gobiernos, conscientes de las tensiones geopolíticas, los conflictos armados y los desastres naturales, están tomando medidas preventivas, pero la verdadera pregunta es: ¿cómo estamos nosotros, como individuos, preparándonos espiritualmente para estos tiempos de prueba?
La realidad es que, aunque los gobiernos hagan todo lo posible para prepararse para eventos que puedan cambiar el curso de la humanidad, la verdadera preparación no reside en sistemas de defensa ni en medidas económicas, sino en la preparación espiritual. Los signos de los tiempos están claros. El mundo está cambiando, pero ¿estamos nosotros listos para enfrentar lo que viene con paz en nuestros corazones? La preparación espiritual es la que garantiza nuestra supervivencia más allá de las circunstancias externas. Es una preparación que no depende de los recursos materiales, sino de la fortaleza interior, de la fidelidad a Dios y de la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. La necesidad de estar espiritualmente preparados se refuerza aún más cuando reflexionamos sobre las advertencias que nos han dado los profetas y las señales celestiales que vemos en los cielos. Los cambios globales, aunque sean poderosos, no deben desviar nuestra atención de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Las catástrofes que puedan ocurrir en el mundo son solo un reflejo de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, y es en el espíritu donde debemos buscar nuestra preparación. La verdadera seguridad no proviene de los refugios subterráneos ni de los arsenales de guerra, sino de nuestra preparación interior para enfrentar cualquier crisis con fe, esperanza y valentía. Si nuestro corazón está enraizado en Cristo, entonces, independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior, tendremos paz, sabremos que no estamos solos y que la providencia divina nos guiará. En tiempos de caos es la fe la que nos da la fuerza para resistir. Al final, no se trata de prepararse para un evento específico, sino de vivir cada día con una conciencia espiritual profunda, reconociendo que la vida en Cristo es la única que nos proporciona la verdadera estabilidad. Si estamos espiritualmente listos, podemos enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que Dios está con nosotros y que, a través de las pruebas, Él nos llevará a un futuro lleno de luz y esperanza. A medida que el mundo parece sumergirse en un caos creciente, debemos recordar que nuestra verdadera protección no viene de las medidas humanas, sino de la gracia divina y la fuerza espiritual que obtenemos a través de los sacramentales. Estos objetos sagrados, aunque parecen simples en apariencia, están imbuidos con el poder de Dios, destinado a fortalecer nuestra fe y protegernos del mal en tiempos de tribulación. Entre los sacramentales más recomendados se encuentran el escapulario, las medallas benditas, el agua bendita y el aceite bendito. Estos elementos no son simples símbolos, sino medios de gracia que nos conectan más profundamente con Dios. El escapulario de la Virgen del Carmen, por ejemplo, es un símbolo de nuestra consagración a la Virgen María, quien, como Madre de la Iglesia, intercede por nosotros ante su Hijo. Llevar el escapulario no solo es un acto de devoción, sino también una protección espiritual contra las fuerzas del mal. Las medallas benditas, como la medalla milagrosa o la medalla de San Benito, también actúan como escudos espirituales que nos defienden de la tentación y nos protegen de las influencias negativas. El agua bendita y el aceite bendito son sacramentales poderosos, especialmente cuando se usan con fe y oración. El agua bendita, al ser rociada en nuestros hogares, nuestros cuerpos y nuestros objetos, purifica y consagra lo que tocamos, creando un ambiente protegido en el que el mal no puede penetrar. El aceite bendito, por otro lado, es conocido por su capacidad de sanar y proteger a quienes lo usan con fe, siendo un medio de sanación espiritual y física.
Es crucial, por tanto, mantener estos elementos sagrados cerca, no solo como simples objetos, sino como instrumentos de protección divina. Además, existen otros elementos espirituales que pueden ser de gran ayuda en tiempos de prueba, como las uvas de San Damián. Este sacramental se utiliza en momentos de gran angustia, como una fuente de sustento espiritual en tiempos de hambre o persecución. Tener uvas benditas o cualquier otro objeto que haya sido consagrado por un sacerdote es un recordatorio constante de que la protección de Dios está sobre nosotros, especialmente cuando enfrentamos dificultades. La preparación física es igualmente importante, pero debe ir acompañada de preparación espiritual. Llevar agua bendita en un frasco pequeño o incluso tener sacramentales en nuestras casas es una manera práctica de mantenernos protegidos durante las horas oscuras. Cuando las dificultades parecen intensificarse, podemos encontrar consuelo al rezar con fervor y usar estos sacramentales para fortalecer nuestro espíritu y protegernos de las influencias malignas. Es esencial recordar que la verdadera protección no depende únicamente de los tres verbos pedacales esisadesias, sacramentales, sino de una vida de fe continua. Los sacramentales son un complemento poderoso que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, a recordarnos que no estamos solos en nuestra lucha. Dios nos ha dado medios tangibles, pero la clave de nuestra seguridad y protección radica en nuestra relación con Él. La fe, la oración constante y el uso reverente de los sacramentales son las armas más poderosas en estos tiempos de incertidumbre. Así que, queridos hermanos, asegurémonos de que no solo estamos protegiendo nuestro cuerpo, sino que estamos también preparando nuestra alma para lo que venga. El uso constante de sacramentales, combinado con la oración diaria y la reflexión espiritual, nos ayudará a estar más cerca de Dios y más fortalecidos en nuestra fe para enfrentar cualquier desafío que el futuro nos depare. Queridos hermanos, hemos recorrido juntos un camino profundo de reflexión sobre los signos de los tiempos y cómo debemos prepararnos espiritualmente ante los eventos que se avecinan. A medida que observamos los fenómenos cósmicos, las profecías y los cambios en el mundo y la Iglesia, nos queda claro que lo más importante no es temer lo que está por venir, sino vivir con fe y esperanza, sabiendo que Dios está al control de todo. Les reitero el llamado a la preparación espiritual. Los eventos que presenciamos no son más que señales de que debemos volver al Señor con todo nuestro corazón. Nuestra preparación no depende de lo que ocurra en los cielos, sino de cómo vivimos cada día en oración, arrepentimiento y devoción. No importa si el eclipse, el cometa o cualquier otro signo celeste nos inquieta, lo más importante es que fortalezcamos nuestra relación con Dios, confiando plenamente en que Él tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. Les invito a seguir adelante con su preparación espiritual, a seguir siendo fieles a las enseñanzas de Cristo y a perseverar en la oración. La verdadera seguridad proviene de tener un corazón puro y abierto a la gracia de Dios. No olvidemos que la vida espiritual es la única que nos da paz en tiempos de tribulación y esperanza en medio de la oscuridad. Les invito también a seguirnos en la próxima sesión en vivo con Javier Ayral, donde profundizaremos aún más sobre estos temas y responderemos a sus preguntas. Este es un momento para seguir fortaleciendo nuestra fe colectiva y para unirnos en oración, compartiendo el amor y la esperanza de Cristo con los demás. Si aún no están en un grupo de oración,
Los animo a unirse a uno para que podamos acompañarnos mutuamente en este viaje espiritual y apoyarnos en la preparación que nos llama a vivir cada día más cerca de nuestro Señor. Terminemos con una oración pidiendo la protección y guía de Dios para todos nosotros en estos tiempos. Que el Señor nos cubra con su manto, nos dé fortaleza para enfrentar lo que venga y nos mantenga siempre unidos en fe y esperanza. Oración. Señor Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia y por la guía que nos brindas en cada paso de nuestra vida. Pedimos tu protección sobre cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos fortalezca en nuestra preparación espiritual. Te pedimos que, sin importar lo que venga, nos mantengas firmes en nuestra fe y que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Bendice a todos los que nos acompañan, fortalece sus corazones y que nunca falte la esperanza en ti. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios nos bendiga a todos y que sigamos caminando juntos en la fe, confiando siempre en su divina providencia.